Once again, we want to welcome each one of you this evening to our Bible class. We're so happy that you were able to make it this evening to be with us. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, estamos contentos que nuevamente están con nosotros por medio de esta tecnología y le queremos decir, como siempre le hemos dicho, que toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros se encuentra ahí en la pantalla de su televisor, así que nos puede llamar, nos puede escribir por correo electrónico o puede venir a visitarnos. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. For those of you that are viewing us through means of Facebook Live, we're so happy that you are with us once again, and like we have already stated too many times, but nonetheless, I'll go ahead and repeat it this time again. If you want to get in contact with us, all the information that you need is there in the screen of your television set. You're welcome to write us as far as email goes, call us, or better yet, come and visit with us. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh. Una vez más, gracias a los visitantes que están con nosotros en esta ocasión. Y pues tenemos a nuestro hermano Roger Goodwin y su esposa Diana con nosotros. Es por la razón por qué estamos haciendo este servicio en bilingüe. Porque el hermano muy poco español, no solo que lo hacemos en bilingüe. Y también a los hermanos Rodrigo y su esposa, ¿verdad? Están con nosotros. Gracias en esta ocasión. This evening we are doing our services bilingual. We normally do it on Sunday mornings only, but tonight we're doing it bilingual because we have a visitor with us, the Goodwins. They're here. He is a preacher from La Feria, and he has decided to come and visit with us this evening. So we want to make him understand what we're saying. You know, the Word of God says in 1 Corinthians chapter 14, how can we say amen if we do not understand what we hear? So we want him to say amen to those things that we will be preaching and teaching. Y recuerden, hermanos, que la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 14 cómo podemos decir amén si acaso no entendemos lo que estamos escuchando. Y por eso hacemos servicios bilingües, para que así el hermano nos pueda decir amén y todos ustedes también que quieran decir amén, que nos digan amén en esta ocasión. Ok. Estamos, antes de empezar, hermanos, tengo dos anuncios. Número uno, ya tenemos ya teníamos que 2 semanas de no juntarnos estudiando. 15 hermanamiento contando, 2 semanas. We're studying on Wednesday night. We are looking at the subject matter of the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Hemos visto ya varias cosas concernientes al Espíritu Santo. We have already seen several works of the Holy Spirit in the Old Testament. No lo voy a repetir porque no tengo mucho tiempo. I'm not going to repeat myself because we don't have very much time. Pero sí quiero repetir lo que hemos visto concerniente a lo que estamos estudiando en esta ocasión. I do want to be brief in my introduction concerning some of the things that we have looked at concerning the topic that we are in. Y estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Concerniente al Espíritu Santo, concerniente a la revelación, revelation, y inspiración. Inspiration. Estamos viendo estas dos cosas en el Antiguo Testamento porque son importantes, es en donde nosotros podemos ver en cómo el Espíritu Santo funcionó en el Antiguo Testamento concerniente a estas dos cosas. We're trying to study how the Holy Spirit worked in these two matters in the Old Testament. Ya hemos empezado un poco concerniente a la revelación. We have already seen concerning revelation. Estuvimos
viendo en diferentes diccionarios en cómo ellos definen esta palabra. We have seen in different dictionaries in how they define the word revelation. Y miramos nosotros que uno de los diccionarios viene a definir esta palabra como el conocimiento de Dios en su mente revelado a los hombres. We have seen that a dictionary defines this word the mysteries or the knowledge of God in His mind revealed to mankind. Y en otro diccionario miramos nosotros que dice el conocimiento de Dios revelado por medio de agentes al ser humano. In another dictionary, we read the definition, the revelation of the things in God's mind through agencies. Estuvimos viendo un poquito concerniente a los agentes. No hemos estudiado mucho concerniente a los agentes, pero los agentes son los ángeles. Los agentes también ya en el Nuevo Testamento viene a ser Jesucristo y el Espíritu Santo. We have not studied very much concerning the agencies in the scriptures. But whenever we read the scriptures, we notice that the angels were agencies of God. God sent them forth to do His will. You will read about that in Psalm 104 and verses 20 and following. And also Hebrews chapter 1 verse 13 and 14. Usted va a leer que los ángeles fueron agentes de Dios. En Salmo 104, versículo 20 y el 21 nos habla de esto. Y también Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante nos habla de eso. But we notice that in the New Testament we also have agencies. Jesus Christ is described as an agent of the Father. The Holy Spirit is described as an agent of the Father. Even though we have already looked at they are deity. I'm making reference to the Father, the Word, and the Holy Spirit. We already looked at several passages within the Old Testament and the New Testament which makes us understand that they are one. Deuteronomy chapter 6 and verse 4 clearly makes us understand that deity, although composed of three, is one. And you would have to go into the word study of Deuteronomy chapter 6 and verse 4 to be able to understand the terminology that Moses is using there. Ya hemos visto Números capítulo 6 y versículo 4 en donde se nos da a entender que los tres personajes que componen la deidad son uno. Y necesitaríamos que hacer un estudio de palabras hebreas para poder llegar a ese entendimiento. Pero sabemos bien de que los tres son uno. La palabra Elohim que se usa en el Antiguo Testamento claramente nos define esto. In the New Testament we have 1 John chapter 5 and verse 7. En el Nuevo Testamento tenemos 1 Juan capítulo 5 y versículo 7, donde nos da a entender que los tres son uno. Where we notice that in 1 John chapter 5 and verse 7, that the scripture teaches that they are three but yet one. Entonces miramos nosotros que en el Nuevo Testamento Jesucristo es agente del Padre. Therefore we notice that in the New Testament Jesus Christ is the Father's agency. Many times Jesus Christ says, I have been sent by the Father to do His will. And we know the whole study concerning that. But also when we look at the Holy Spirit and when we talk about the Holy Spirit, we see John chapter 16 and verse 13 there that it is making reference to the Holy Spirit as the Father's agency. He has a purpose. He has work to do within us as Christians, and making reference to the New Testament. Pero también miramos nosotros que en Juan capítulo 16, versículo 13, en donde la Escritura nos da a entender que el Espíritu Santo es un agente del Padre. El Espíritu Santo tiene una obra que cumplir con los apóstoles y también con cada uno de nosotros, los cristianos. Pero recuerde que estamos estudiando el Antiguo Testamento. Solo que entonces miramos nosotros que, y aquí cuando nos quedamos la última vez, que la revelación
es de mente de Dios a el hombre o profetas, al oyente, okay? Therefore, and this is where we left off the last time we were together. This is what we see in the Old Testament. We see the mind of God, okay? We see the mind of God. We see man, or the prophet, and then we see the people that hear, okay? This is revelation. It's in the mind of God, made known to the prophets, or to man, that is holy man, as 2 Peter chapter 1 and verse 21 says, and then proclaimed to the hearer, the person that is hearing. Okay? And we notice that we left off with Deuteronomy, Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Deuteronomy 29 and 29, that's where we left off. That's what we studied, and from here on it's going to be entering into our study this evening. But look at Deuteronomy. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 29. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, note lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Look what the Word of God says. I'm going to read first in Spanish and then in English. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomy chapter 29, verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of the law. Ahora, quiero hacer un exégesis. I want to do an exegesis of this passage. Número uno, number one, ¿verdad? Habla de cosas. He talks about things. So we ask the question. Hacemos la pregunta al texto. ¿Qué cosas? What things? Segundo, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran estas cosas? Where are these things found? They're found in the mind of God. Se encuentran en la mente. They're found in the mind of God, en la mente de Dios. Okay? Remember, we're looking at Revelation. Estamos viendo la revelación. Todo lo que se encuentra en la mente de Dios. Ahora, en la mente de Dios, la tercera pregunta, the third question. When were these things thought of? When were these things put forth as the secret things of God? ¿Cuándo se pensaron estas cosas? ¿Cuándo se pusieron delante como un misterio? And in order for us to find out this, para encontrar esto, hermanos, vamos a Hechos capítulo 15. Let's go to Acts chapter 15. Acts chapter 15 and verse 18. Hechos capítulo 15 y versículo 18. First of all, I'm going to read in Spanish and then I'm going to read in English. Pero note lo que dice la palabra del Señor. Look what the Word of God says. We're looking at Acts chapter 15 and verse 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. In English it reads as follows. In English it reads as follows. It says, known unto God are all his works from the beginning of the world. Okay? So okay, now we have Acts chapter 15 and verse 18. Libro de Hechos. Por lo que now the scripture relates to us, la escritura nos enseña
que todas estas cosas, the scripture lays to us that all these things were thought of where? In eternity, right? En la eternidad. Okay? En la eternidad. Así que si las cosas estas fueron pensadas en la eternidad, desde el momento que empieza el tiempo en este mundo, Dios ya empieza el proceso de la revelación. The moment that the world begins, and that's the word that is used there, the moment that the world begins is when God's revelation begins given to man. Es cuando ya la revelación se da al hombre. Y el primer profeta, the first prophet that we see here is Moses. That's revelation. I'm trying to make you understand what revelation biblically is defined. It's from the mind of God, es de la mente de Dios al profeta. En este caso, es de la mente de Dios al profeta Moisés. Y Moisés entonces se lo enseña y se lo predica, ¿verdad? A la gente que va a escuchar. In this instance here, we see that it is from the mind of God, given to Moses, and then Moses is given to his hearers, the people that are reading that revelation. Okay? So, now that we understand what revelation is a mystery. Revelation is something that was in the mind of God, and then something that will be revealed to mankind by holy men. And here you can put 2 Peter, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Peter chapter 1, verse 21. Okay? Pregunta o comentario de esto. Any questions? Okay? Good. So now comes the question. Well, before we get to the question that I'm going to pose, antes de llegar a la pregunta que voy a hacer, noten ahora ya la revelación. Look at now the revelation. And you can go, I don't remember, I think it was C, D. Okay? Prophecies. Profecías. The first prophecy, Genesis chapter 3 and verse 15. What are they making reference to? Christ. Hace referencia a Cristo. La segunda profecía, y solamente voy a hablar de pedazos de la ¿verdad? Isaías, Isaiah, chapter 2, and verses 1 to 4. Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿De qué está profetizando ahí el profeta Isaías? De la iglesia. No, estaba en la mente, esas son las cosas, están en la mente de Dios. Y luego tercero, digamos nosotros que viene el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. ¿De qué viene a profetizar aquí? Uno dice, bueno, es la iglesia. Sí, pero dice, en los días de estos, ¿quién? Reyes. Está profetizando del el imperio que romano. Daniel capítulo 7. Look at these prophecies. Talking about Jesus Christ. Talking about the church. Daniel chapter 2 verse 44. Yes, it's making reference to the church, but also it's making reference to the Roman Empire. Because it says in the days of these kings, and you can correlate that with Daniel chapter 7 and verse 1 and following. Pero luego también tenemos la profecía de Zacarías. The prophecy of Zechariah, chapter 6 and verse 12 and 13. ¿De qué está profetizando? What is the prophecy about? It's about Jesus Christ and Him being the high priest for the church. Jesucristo ser el sumo sacerdote para la iglesia. Solo que esto miramos nosotros que son revelaciones de Dios a hombres santos, pero que se nos da a entender que se le enseña
a la gente de ese entonces. Y claro que todo esto, ¿verdad? No era para el tiempo de ellos. Naturally, we understand that all of this was not for their time. That's why they're considered as prophecy. Era para el futuro. So once we see this, una vez que miramos esto, hacemos la pregunta, we ask the question, what's the process? And in the process, that's where we look at inspiration. En el proceso miramos nosotros entonces la inspiración. La inspiración es en donde el Espíritu Santo, I'm going to erase this, okay? So you, like I said, you better have your phone out and take pictures quickly because I erased them. Number one. Now we finish with revelation, we're now with inspiration. Inspiración. Inspiration. Okay. En el Antiguo Testamento, en the Old Testament, llamamos la inspiración del Espíritu Santo sobre el hombre de la siguiente manera. Inspiración verbal plenaria. We call this inspiration verbal plenary inspiration of the Holy Spirit. Okay? La llamamos de esta manera porque número uno, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, number one, because it is the Holy Spirit that God uses en man, en hombre, para enseñar. We use this phrase, verbal plenary inspiration, because it is the Holy Spirit that God uses to inspire holy men, the prophets, in order to be able to teach His infallible word. In other words, there's not going to be no contradiction, there's not going to be no error, nothing. Usamos la frase inspiración verbal plenaria porque es cuando Dios usa el Espíritu Santo en el hombre para poder comunicar su verdad completa, sin error, que no se encuentre ninguna contradicción en lo que está escribiéndose. Y esto es cuando llegamos nosotros al Antiguo Testamento, y noten todos los años que han pasado, y luego miramos nosotros que en el Nuevo Testamento se citan versículos del Antiguo Testamento que vienen a corresponder. Y ha pasado un montón de tiempo. Okay? We use this in order to understand that, look at the time factor. Look at when the Old Testament was written, the time when it was written. And yet we go into the New Testament and we notice that in the New Testament, scriptures of the Old Testament are used in order to bring a unity into what God's mind had thought of certain things. There is no contradiction. Okay? So lo que miramos nosotros es esto. Entonces miramos nosotros que, por ejemplo, Segunda de Samuel, for example, 2 Samuel chapter 23 and verse 2. Notice what the Word of God says. 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel chapter 23, verse 2. 2 Samuel chapter 23 and verse 2. I'm going to read in English and then Spanish. The Spirit of the Lord spake or spoke by me, and His word was in my tongue. Okay? The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. In Spanish, el Espíritu de Jehová habló por mí,
y tu palabra ha estado en mi lengua. Esto es la inspiración verbal plenaria. No solamente en Samuel vemos esto. Vayan conmigo ahora a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y versículo 43. In Matthew chapter 22 and verse 43. Look what it says. I'm going to read in Spanish and then in English. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llamó Señor diciendo. I'm going to read in English now. Matthew chapter 22 and verse 43, he said to them, how then does David in the Spirit call him Lord, saying? Menciono este texto, and I use this verse, primeramente para enseñarles que David fue inspirado por el Espíritu Santo. To demonstrate to you that David was inspired by the Holy Spirit. Something he spoke. We have Mateo 22, 43. And of course, we notice that he is citing Salmos 110, Psalms 110. So that's the Holy Spirit inspiring David, inspiring Samuel to be able to speak the word of God without any error. That's the verbal primary inspiration of the Holy Spirit. Okay? Now, the question next to this would be, well, if this is the case, la segunda pregunta que decía esto, si ese es el caso, entonces el Espíritu Santo viene a violar el libre albedrío del hombre. The question is, then if this is so, does this process violates the free will of man? Y la concesión es que no. The answer is no. Porque miren, vamos a Jeremías. Let's go to Jeremiah chapter 1 and verse 9. Okay, y luego Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Jeremiah chapter 1 and verse 9. I'm going to start if I can because time is ticking. Jeremiah chapter 1 and verse 9. In Jeremiah chapter 1 and verse 9, look what the Word of God says. I'm going to read it first in English and then Spanish. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. This is the prophet Jeremiah. And whenever you read the verse, you will understand that the free will of Jeremiah wasn't bothered. He was inspired, but yet then the Spirit entered me when he spoke to me and set me on my feet, and I heard him who spoke to me. Once again, it does not violate the free will of Ezekiel. Okay? But yet he is inspired. And well, let me go in Spanish ahora. En Jeremías capítulo 1, versículo 9, hermanos. Note lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es una inspiración. Y esa inspiración, si usted lee el libro de Jeremías, no vino a violar su libre albedrío. En Ezequiel capítulo 2 y versículo 2, note lo que dice la palabra del Señor. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Otra vez, miramos que no vino a violar el libre albedrío del profeta. ¿Cómo comparamos esto con el Nuevo Testamento? Bueno, vayan conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 40. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 40.
El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Hay muchos textos que nos enseñan eso. Pero no de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que él es inspirado por el Espíritu de Dios, pero que el Espíritu de Dios no vino a violar su libre albedrío, porque dice, pero a mi dicho, él pudo hacer decisiones por sí mismo. ¿Ok? Solo que entonces, esto es lo que miramos nosotros en el Antiguo Testamento. This is what we see in the Old Testament. And in order to substantiate this, what we said, go to 1 Corinthians chapter 7 and verse 40. There you notice the Apostle Paul speaking that he has a free will and that he is inspired by the Holy Spirit. The Holy Spirit, or the inspiration of the Holy Spirit, does not violate the free will of man. That's the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Pregunta o comentario porque el tiempo se acabó. Have any questions? I'll be glad to answer them to you. No? Either I confuse you or you learn something. Digo, hay un versículo que dice, ¿quién conocerá la mente del Señor? No recuerdo el versículo. ¿Mande? ¿Quién conocerá la mente del Señor? Hay un versículo. Buen versículo, hermano. 1 Corintios capítulo 2. 2. Pero dice, ¿a quién conocerá la mente de Dios sino del Espíritu de Dios? Pero está hablando, ¿verdad?, de que el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Pero también dice que el único que conoce la mente del hombre es el Espíritu del hombre. Y habla de las dos cosas, muy buena ilustración. Porque es el libre albedrío del hombre, pero también es la inspiración. Okay. Buen texto, gracias. ¿Alguien más? Primera de Corintios, ¿qué dijo? Capítulo 2, versículos 10 al 12. The question was asked, that there's another passage in 1 Corinthians chapter 2 and verse 10 through 12. And that's a good passage because it also makes aware to us that man has a spirit which, deals with the free will of man, and also God, the Spirit of God, which inspires man. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, hermanos, gracias por su tiempo. En esta ocasión tenemos un canto ya preparado por nuestro hermano Mario, creo, ¿verdad? ¿No? Pero un canto que se va a entonar para que así se nos dé a nosotros tiempo para poder reflejar en lo que hemos visto en esta ocasión. ¿Y cómo podemos aplicar la lección de esta tarde? Bueno, la palabra de Dios es inspirada, hermanos, y Dios nos la ha dejado para que usted y yo podamos leerla y para que nos podamos dar cuenta en cómo podemos mejorar nuestra vida aquí en la tierra, en cómo podemos nosotros estar conforme a la voluntad de Dios. Eso es el propósito de la palabra de Dios. Y si en esta noche, ¿verdad?, usted se ha dado cuenta de que pues le ha fallado al Señor y no está conforme a la voluntad de Él y quiere arreglar cuentas con Él, pues queremos orar por usted. Si es miembro de la iglesia y se encuentra en esta situación, queremos orar por usted para que el Señor le pueda ayudar en poder producir el querer como el hacer en su vida. Pero si usted no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, la palabra del Señor le da a entender de que usted necesita que acercarse a Él, porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito y es el único que le puede salvar. No hay nada en este mundo en el cual usted pueda encontrar la salvación, únicamente en Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12 o 13 por ahí. Es Jesucristo. Solo que las dos cosas están delante de nosotros. Y así es como podemos aplicar la palabra del Señor. La palabra del Señor es inspirada, como dice el texto de Timoteo 3:16, para enseñarnos y para corregir nuestra vida. ¿Al fin de qué? De que lleguemos a ser a un hombre perfecto. Solo que la decisión es de usted. How can we apply the lesson this evening to all of us?
Well, the Word of God is inspired by God. And it has a purpose. 2 Timothy chapter 3 and verse 16 says that it has the purpose of teaching. It has the purpose of making us aware in how to better our lives. And this is the purpose of the Spirit of God, to make us aware that there's something better in this world. And this evening, if you're a member of the body of Christ and yet you have fallen short of fulfilling God's will, the Word of God teaches that you need to repent. You need to make things right with the Lord. If you're not a member of the body of Christ, the Word of God teaches that there's only one thing in this world that can save you, and that is Jesus Christ, according to Acts chapter 4 and verse 12 and 13. And if you have not come into Jesus Christ, then you're not saved. So the choice is yours. We're going to sing a song, and the song is for us to meditate upon these words and to try to correct our lives as we stand and sing. Vamos a poner de pie en tu nombre, canto y futuro. 47, donde quiera con Jesús, anywhere with Jesus. A cualquiera parte sin temor iré, si de sufrir bien seguro que, sin su compañía todo es favor.